Buenos días, paisanos. Dice la Biblia que uno no debe decir de que Dios te bendiga de muy temprano, porque muchas veces la persona todavía no ha despertado bien, pero yo ya desperté bien. Si ya vine aquí, como les he estado diciendo algunos videos por mi disability, que pues por mi accidente, es mi accidente, no es el disability, es mi accidente, no mío, que sino alguien que me pegó por la parte de atrás en mi carro y pues a mí me lastimó demasiado. Ya tenía una lesión en mi espalda y salí con una mano fracturada y pues la lesión que tenía se hizo más grave y pues estoy ya 10 meses sin trabajar y honestamente es muy difícil porque el disability por un desfase de tiempo, bueno, es un complicadero que no sé qué pase. Pero ese no es el tema ahorita. Ahorita ese no es el tema, solamente una introducción, una breve introducción. Que todos los días tiene que lidiar uno con dificultades. Bueno, no todos los días, pero mientras esté esto, ¿verdad? En mi vida, pues va a ser hasta que se resuelva. Y pues así está la situación, ¿verdad? Ah, les decía que este año iba a aprovechar yo para hacer mis videos solamente de la Biblia. Y, y empecé ayer con los dos primeros párrafos de la Biblia, sí, porque es demasiado profundo hacer el estudio de Génesis 1:1. Mucha gente no va a creer que toda la Biblia cabe en ese versículo, en ese primer versículo, y de allí procede toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios así lo dejó. En su sabiduría plena, Él así lo dejó. ¿Sí? Toda la Biblia, si hace un estudio escatológico, exegético, teológico, de ahí emana toda la Biblia. ¿Sí? No sé por qué Dios en su sabiduría lo dejó así, pero así está. Y, y reto a cualquier a filósofo, teólogo, a que me diga que no, porque yo sé que no lo pueden decir, porque así está en la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Pero los dos primeros párrafos, principalmente el primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, este era en el principio, ¿sí? Cuando dice del verbo. El verbo, era en el principio con Dios, el verbo era Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? O sea, nunca se separa él de sí mismo, solamente que toma forma corporal, ¿sí? Y el verbo fue hecho carne, el verbo. Yo no sé si las personas que van a las iglesias de verdad son creyentes. No sé, no puedo cuestionarlos. No puedo yo interpretar algo que es solamente de vista, ¿sí? De vista no se puede interpretar las cosas al 100% porque es mera vista, ¿sí? Ah, Cuando hay un diálogo, si tú miras a dos personas que están dialogando o conversando, pero no sabes lo que están diciendo, tal vez ellos estén en una situación difícil, un problema,
y tú estás especulando que son una pareja, pero tal vez son pareja, pero se están peleando, y tú al verlos agarrados de la mano o como sea, tú interpretas que ellos están platicando pues de ternura, pero solo por vista. A lo que quiero llegar es que las personas van, algunas veces usted lo han mirado, pues muchas veces ponemos como ejemplo las religiones más paganas, si entre ellas de la Iglesia Universal, ¿verdad? Porque realmente eso es, miren, si las personas que van a esa religión, ¿sí?, se ponen a estudiar la Biblia, van a descubrir verdaderamente, no necesitan estudiar toda la Biblia, tan solo con los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Se los recomiendo, personas. Honestamente les digo, tú tienes que darte cuenta si vas a una religión que te está engañando, que te está mintiendo, que está poniéndose sobre la Biblia, ¿sí? Tú honestamente tienes que despertar ya en estos tiempos. Porque tu despertar aquí puede ser que tú medites, razones, recapacites de tu verdadera adoración, ¿sí?, equivocada si estás en esas religiones. Me refiero a las religiones politeístas. Tal vez te están engañando, muy bien engañado, porque te dicen, no, es que aquí no vienes a adorar las imágenes. Prendes incienso y vas y le pides a Santa Rita de la no sé qué, y a San Martín de Porres, y los tomas como intercesores, y esa es la forma de engañar a la gente, ¿sí? Entiéndelo. Es la forma de engañar a la gente diciéndote, nosotros no estamos adorando estas imágenes, solo estamos adoptándolos como intercesores. Ya de ahí ya debes de entender y discernir que es engaño. Y la Biblia dice clara y específicamente, hijitos, alejaos de la idolatría. Y a los verdaderos creyentes les dice, salid de ella, pueblo mío. Si tú eres pueblo de Dios, debes de salir de cualquiera de estas religiones que son politeístas, que tienen las imágenes de cualquiera que sea, sí, cualquiera que sea, incluso aún de Cristo mismo, porque es una imagen, ¿sí? Entonces no tienes que adorar las imágenes. Ahí está en Éxodo capítulo 20. Yo les digo, me da tristeza que la gente no pueda entender, pero pues como dice la palabra de Dios, no es de todos la fe. Tal vez tú estás creyendo y que tienes fe en tu idolatría, en tus imágenes, pero no es tuya esa fe. La fe que tú tienes no está dirigida a Dios, porque estás usando otra persona, otro mediador. Y la Biblia dice que no hay otro mediador más que Cristo, hombre, ¿sí? Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es de la forma que Dios, se puede decir, Él interpuso, opuso, estableció, como haya sido su voluntad, ¿sí?, como haya sido su gusto, su deseo, así lo estableció. No otra persona, no otra imagen, no otro Dios, no otro ídolo. Él mismo, manifestado en carne. De ahí, como les he dicho, de ahí adelante, pues quien quiere creerlo y pues el que quiera aceptarlo, porque pues también Dios así lo dejó también.
el libre albedrío, ¿sí? Tú puedes creer lo que tú quieras, puedes tener lo que tú quieras, puedes seguir el camino que tú quieras. Pero Dios dice, creed en mí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna. Él, ¿sí? Todo lo demás es engaño, es falacia, ¿sí? Ni mi religión, ni tu religión te va a salvar. A fin de cuentas es lo que importa. Si tienes la salvación, la seguridad de la salvación que Dios te ofrece, ¿sí? Y eso es lo que debe de preocuparte, ¿sí? Es una preocupación mientras no la tengas, porque ya teniéndola, ¿de qué te preocupas? Si ya la tienes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ya la tienes, si ya la posees y Dios te la dio, ¿sí? Para que enfocaras tu vida espiritual en Él, ¿sí? Él es el autor y consumador. Puesto los ojos en Jesús, Yeshua, el autor y consumador de la fe. Ahí dice en Hebreos, ¿sí? No dice en otra, de allí ya puedes entender y empezar a discernir. Ah, caray, pues si en Hebreos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces yo estoy poniendo mi fe en mi religión, en mis buenas obras, en todo esto. Pero la Biblia me dice otra cosa, entonces yo debo de cambiar. Y cambiar, tú sabes que es arrepentirse. Y solo Dios, sí, solo Dios puede provocar el arrepentimiento en una persona al exhibirle su vida íntima, espiritual, ante sí mismo y mirarle que es un pecador, que es un mentiroso, un engañador, un estafador, ¿sí? Y eso es pecado. Y dice la Biblia que los pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Entonces, no te voy a decir que los cristianos no caemos en error y en tentación y en pecado. Es imposible no pecar. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Cuándo? Cuando tú vas ante Él, no ante una persona, ante Él, confiesas que eres injusto, que eres pecador, le pides perdón a Dios, le pides que te cambie, que te transforme, que no sigas siendo la persona pecaminosa que eres, ¿sí? Y de esa forma, tener el estatus de hijo, ¿sí? Que dice la palabra de Dios, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde dice eso? Pues en la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 8:14 al 32 dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 3:26 dice que todos los somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es que ya vete definiendo, por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. De ahí ya quita toda tu imagen, toda tu idolatría, ¿sí? Porque es lo que dice Dios.
¿sí? Juan 1:12 dice que los que creen en el Hijo del nombre de Jesús tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en los que creen en el nombre de Jesús, te digo, me confundo porque es que el nombre de Jesús no es Jesús, es el nombre así, déjate explico esto. Cuando dice la Biblia que transliteraron el nombre de Jesús, lo que significa Jesús es el caballo ungido. Y ahí pierde su esencia, porque Cristo no es un caballo ungido. Por eso es mejor que mantenga el nombre original en hebreo, Yeshua, ¿sí? Los que creen en Yeshua tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice que los hijos de Dios son semejantes a Él y que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Marcos 1:11. En este versículo Dios identifica a Jesús como su Hijo desde el cielo. Voy a leerte un versículo de Filipenses 2:15. Los estoy buscando en la Biblia, por eso me tardo, ¿sí? Porque no quiero decir de lo mío, como dijo Pablo, yo no fui con verborrea, como regularmente se dice, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, en la forma aplicada, acomodando la palabra de Dios en las personas que creen en el Espíritu, que han sido urgidas del Espíritu Santo. Lo espiritual en lo espiritual. O como dice la palabra de Dios, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿sí? Si tú no has sido renovado por la sangre de Cristo, tú eres un odre viejo y el vino nuevo no puede estar en ti porque pues te vas a echar a perder más, porque no vas a retener ese vino nuevo. Es una forma de decir que tienes que ser un recipiente renovado, ¿sí? Renovado o restablecido, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandezcáis como luminares en el mundo, ¿sí? Aferrados a la palabra viva, para que en el día de Yahshua yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Hablando Pablo de su trabajo en predicar el evangelio, en labor ah, de esparcir las buenas nuevas, ¿sí? Como ya no alcanzo a leer, dejen saco mis lentes porque estoy batallando también por eso. Ya cuando se hace uno ruquito, batalla para leer. Y ese es el problema también que tiene uno. Van a decir, ¿y por qué Dios no te restablece la vista? Los que no creen en Dios, ¿verdad? Pues lo puede hacer Él.
Estoy en Juan, en el Evangelio de Juan, porque es uno el Evangelio, ¿sí? Y otros son las epístolas de Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, y así. Dice Juan 3:11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie, ¿ok? Humanamente hablando, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo puede estar Cristo uh, en el cielo cuando está en la tierra? ¿Sí? Y como Moisés levantó la serpiente, no sé si se acuerdan cuando el pueblo de Egipto salió del pueblo de Israel, salió de Egipto, y ando también mal acomodando los términos. Cuando el pueblo de Israel o el pueblo de Hebreo sí, porque es Israel, se le cambió el nombre ya. El pueblo hebreo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que levantara una serpiente porque iban atravesando un campo de serpientes? Y de esa forma, al ver ellos la serpiente de bronce que, que Moisés levantó, ellos iban a ser sanados. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, y ya dice Juan 3:16, el versículo que casi cada creyente debe de saber, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito de un solo género, o sea, no hay más que tenga ese mismo género, ¿sí? Es solamente Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿sí? En Cristo Jesús, en Yahshua Mashiach, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ¿sí? Aquí, póngale atención. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz o en Dios. Entonces desde ahí tú ya puedes leerlo ahí en tu Biblia si la tienes, ¿sí? Sea la que sea. Solamente te digo, no sea la Biblia del Testigo de Jehová o la Biblia del Mormón, ¿sí? Porque esas están totalmente adaptadas a una doctrina de esas religiones, ¿sí? Pero sea la Biblia universal católica, ¿sí? Puedes leerlo, hasta es un poquito más estricta en sus explicaciones. La Biblia Dios habla hoy, la Reina Valera que usamos nosotros los cristianos fundamentales, ¿sí? Puedes leerlo ahí en cualquier de esas Biblias y tú vas a entender la palabra de Dios. Pero una cosa sí te digo, primero tienes que orar a Dios, que Dios levante tu espíritu, lo restablezca, y para que Dios entre en ti tú tienes que pedirle perdón por tus pecados, por tus ironías, tu idolatría, tus prejuicios, tus falsedades, tus mentiras. Y si has engañado a tu esposa, pues pedirle perdón a Dios porque has engañado a tu esposa y decírselo a tu esposa. Si dices, es que si le digo a mi esposa que la engañé y me va a dejar, pues si ya te arrepentiste de todo tu corazón y le has pedido perdón a Dios, Dios va a impedir que eso pase porque te está viendo en la honestidad que tú tienes, ¿sí? Puedes hacerlo con toda la confianza y Dios va a hacer que ese matrimonio sea más feliz. Pero para eso también ella tendría que pedir perdón, porque tú
o ella, cualquiera de los dos, si ella te engañó, pues ella hizo que tú fueras un adúltero. Aunque tú no hayas engañado a tu esposa con alguien, a ella al estarse metiendo con otra persona fue adúltera, y ella al meterse con su esposo, pues ya hizo que él fuera un adúltero, porque son tres personas participando en un matrimonio. Igual viceversa, si él, ¿sí?, anda adulterando con otra persona y se mete con su esposa, con su propia esposa, pues está haciendo que su esposa, aunque ella no esté adulterando, por él estar participando en adulterio con otra mujer, hace que su esposa sea adúltera. Son temas delicados, ¿sí? Pero pues debes de saberlos para que veas a qué grado llega estas cosas. Bueno, yo se los voy a dejar hasta ahí, y espero que las personas que empiecen a verlos, porque esto se va a poner, es una mera introducción a lo que yo voy a hacer, esto de la palabra de Dios, ¿sí? Va a ser muy, muy didáctico, como les he dicho, estoy preparando todo, ah, muy, muy didáctico, muy ¿cómo les digo? Pues interesante. De hecho, la palabra en sí es interesante. Si tú te pones a leerla, ya no vas a querer parar de leerla. Les digo, yo leía la Biblia año con año, toda. Era una meta para mí leerla año con año. Tienes que leer 16 páginas diarias de la Biblia y terminas la Biblia de leerla fácil. Fácil, fácil. ¿Sí? Porque a veces leía 16 y como se me entretenía leía al doble en días. Pero si tú lees 16 páginas de la Biblia, terminas fácil de leer la Biblia en un año. Diario, 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 diario. Sábados, domingos, de lunes a lunes, mes con mes. Allí que no haya días feriados, tú ponte a leer la Biblia, ponte lo de un término que tú vas a leer la Biblia todos los días y la vas a terminar. Pero ya después me empecé a meter en los estudios bíblicos, y los estudios bíblicos te llevan mucho tiempo, te tardas más tiempo. Cuando lees un capítulo de cierto libro, sea Romanos, Filipenses, Colosenses, Apocalipsis, Hebreos, cualquier capítulo, ¿sí? Y ya después cuando haces un estudio exegético, escatológico, pues agarras a veces un texto o a veces un párrafo y te lleva mucho más, ¿sí? Mucho más, porque tienes que hacer un estudio de compendios de libros, de, de tantas cosas que tienes para poder entender las históricos, todo. Y eso te lleva mucho tiempo. Entonces yo he estado haciendo eso, y es bien, ¿cómo les diré? Yo me imagino que es como a un escalador que le encanta escalar montañas, o uno que practica el motociclismo, que es adrenalina. Para mí eso es estudiar la Biblia. Sí, bien interesante, pero la cosa es que acá tienes que llenarte de todo, de lo histórico, de lo profético, de lo escrito, ¿sí? Y pues las tradiciones de los tiempos, y pues no acabas. Pero el único propósito es que tú entiendas, ¿sí?, el valor que tienes para Dios, no para las personas, para Dios, ¿sí? Es como la perla. Tú eres como una perla, ¿sí?, de gran precio. Solamente que, pues, si tú quieres ser escogido, pues levantas la mano, y si no, pues ni modo, te quedas. Y eso es lo que Dios vino a hacer, a decir, ¿quién quiere ser salvo? Ya depende de cada persona el que diga, sí, yo quiero ser salvo, o te quedas callado y te pierdes. Es que Dios me los bendiga, y ahí estamos, paisas, y cuídense.